llama Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la mía se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del 1 al 17. San Lucas, capítulo 7, del 1 al 17. Gloria a Dios, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido leída. Bendice a cada uno, Señor, los televidentes. Bendice la familia, el hogar, el matrimonio, Señor. Ya bendícenos a nosotros, Señor, que todo sea bajo tu voluntad, Señor. Toda la palabra que salga de nuestros labios, Señor, sea para mucha bendición, para la multitud, Señor, que ve en este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo luego que ustedes su programa Una entrevista con Dios. Para mí un placer y un privilegio presentarle a nuestros panelistas hoy. Dios les bendiga. Mi nombre es Fernanda Sánchez y es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes en esta noche. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, además del mensaje de la palabra del Señor. Y estaremos hablando de algunos términos de suma importancia sobre lo que Dios está haciendo en los últimos días. Y por qué encontramos la familia que está demasiada desubicada, y cómo los grandes políticos, aún los gobiernos, no hayan qué hacer. Y esa es la primera pregunta, hermana Fernanda, que queremos hacerle. ¿Cree usted que los políticos o los gobiernos podrán solucionar los problemas de la humanidad? Por ejemplo, en lo que están con el presidente, dicen: yo voy a cambiar la situación y voy a poner la regla entre las cosas. ¿Cree usted que podrán hacer la cosa? ¿O por qué está la situación mundial de esa manera, incluyendo esta nación? Gloria a Dios. Yo considero que ciertamente a la única persona que podemos acudir para provocar un cambio en nuestra nación o a nuestro alrededor es a Cristo.
aunque considero que en esta nación de Estados Unidos el gobierno ha venido a no edificar a los jóvenes, a la niñez en la educación, porque se han puesto leyes. Por ejemplo, una de las leyes es de que los padres no pueden corregir a los hijos y que si le alzan la voz al hijo, ya es síntoma de que va luego de la voz alta un golpe. Por lo que yo considero de que no, la palabra del Señor dice que los padres tienen que corregir a sus hijos, claro, a base de la palabra, a base del consejo, pero todo tiene que ir de la mano, pastor. Los fundamentos de este país, esta nación era una de las naciones más poderosas porque estaba guiada con la palabra, pero cuando desecharon la palabra y empezaron a aprobar leyes, a aprobar que los jóvenes tenían una voz aún más escuchada que la del mismo padre, creo que empezaron a desalinearse, empezaron a salirse del camino correcto. Por lo que yo considero que el hombre solo no puede lograr nada. El hombre, si no es la voluntad del Señor, no puede lograr nada. Pero cuando el hombre viene y es un líder y dice, Señor, yo voy a liderar este país, pero necesito que tú me lideres a mí. Es ahí entonces que el líder, porque ha sido guiado a través del Espíritu Santo de Dios, es que puede entonces ver la luz, ¿verdad? Encontrar el camino donde dirigirse. De lo contrario, pastor, los líderes pueden prometer muchas cosas. Hermano, hermana, usted que está viendo a través de este canal, creemos que si el pueblo de Dios, si esta nación se humilla a los pies de Cristo, es que puede alcanzar la luz, encontrar el camino correcto, pero fuera de los caminos del Señor nadie puede encontrar la luz, nadie puede tener la solución más correcta porque va a ser guiado bajo su propio entendimiento, pastor. Entonces, es lo que yo opino. Amén. Hermano Jorge, ¿cree usted que los padres de familia podrán dirigir la familia sin la presencia de Dios o ellos tienen el poder para controlarlos? Amén. Creo que, claro que no, pastor, porque verdaderamente la disciplina que nos enseña el Señor es una disciplina en amor. Y lamentablemente los padres disciplinan a los hijos con violencia, dándole golpe, y piensan que los padres que verdaderamente esa es la corrección que a mí me enseñaron. Lamentablemente se habla así porque muchos países traen lo que como fueron educados anteriormente y siguen con esa costumbre y piensan que eso es como se corrigen los hijos. Y Dios nos dice a nosotros que debemos corregir a nuestros hijos con disciplina en el Señor. ¿Quién Señor? Nuestro Dios Todopoderoso. En Él corregir con amor, corregir dando ejemplo. Corregir es estar uno primero, es enseñar uno, es enseñarse uno verdaderamente cuáles son los principios para la familia, para los hijos principalmente. Pero sí, verdaderamente sin Dios no puede corregir uno los hijos. ¿Por qué? Porque Dios habla su palabra, que dice que Él es amor. Y cuando hay amor, verdaderamente se corrige al hijo teniendo paciencia. Eso es una de las cosas, pastor y hermana, que no en el ser humano, en el padre, no está la paciencia. Todo el mundo pasa con ese tiempo limitado, no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para los jóvenes, y vemos esta situación, la violencia, vemos los hijos descarriados, vemos los hijos que ya no quieren estudiar, no quieren prepararse. ¿Por qué? Porque son corregidos a la disciplina del hombre. Y Dios nos dice a nosotros que tenemos que disciplinar a nuestros hijos en el amor, en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos vino a dar una enseñanza en esta vida cuando Él vino a la tierra, que nos enseñó que hay que amar, hay que corregir, hay que dar ejemplo. Los padres tenemos que ser primeros que debemos estar ahí para hablar de un ejemplo, pero lamentablemente la sociedad, la humanidad está en forma muy diferente, se corrige con golpes y así. Y la violencia lo que trae es más violencia. Y cuando hay amor, cuando hay paciencia, cuando hay verdaderamente un amor a cada uno de los hijos, hay hijos en el futuro que son
que anhelan seguir adelante, desean terminar sus estudios, desean tener un trabajo, ser alguien en la vida, porque de eso es lo que Dios nos ha dicho a nosotros, que los hijos son herencia de Dios, y la herencia, cuando da una herencia, quiere decir, es que nos está dando Dios algo en nuestras manos, que nosotros lo cuidemos, que lo protejamos, pero ¿qué hacemos nosotros? Estamos destruyendo a nuestros propios hijos. Amén. Bien, tenemos una carta y yo que estoy en cápsula le contesto, porque tenemos predicación hoy. Pero esta señora que nos escribe está teniendo un problema y es con su esposo. El esposo es una bella persona, según dice ella, pero dice que se enamoró de la hermana de ella. O sea, ellos están casados, pero la hermana de ella vino a la casa a dormir y todo, y entonces pues comenzaron a mirarse, y después comenzaron a salir. Entonces ella cree que están saliendo. Ella le preguntó a su hermana, y su hermana le dijo que no, que ella no hace esa cosa, pero en la forma que ella le sirve, se pone un short en la casa cuando el esposo llega, cruza la pierna cuando van a comer todas las cosas, y a la misma vez se miran y siempre están secreteándose y hablando. Ella le llamó la atención a su esposo. Su esposo le niega. Entonces, pero un día, que por eso fue que ella no escribió, él dice, ¿y si yo salgo con tu hermana qué? Esa cosa le chocó a ella. Entonces habló con su hermana otra vez, la hermana le dijo que no están en nada. Pero ella dice que casi toda la familia son eso, o sea, que viven con los tíos, con los sobrinos, que no importa, por ejemplo, si usted está casada, pues no importa si el hermano de su esposo se acuesta con usted o sale con usted, porque están acostumbrados a esa clase de vida. Tiene que, como que no es un respeto. Ahora, ella dice que ¿cómo puede ser posible que su propia hermana le esté haciendo eso? Ella ama a su esposo, ella no quiere abandonar su hogar, pero ya dice que ya está cansada y que le ha llamado la atención a la cosa. Ha tratado de botar a su hermana de la casa. La hermana se va por un tiempo, pero vuelve otra vez, pero se ven por otro lado. Por favor, ayúdenme. Yo no hallo qué hacer, porque si sigo con este hombre o no. Él no me respeta. Le digo la cosa y él dice que solamente que son celos de ella. Por favor, ¿qué puedo hacer en esta situación? Bueno, primero que nada, gracias a esta mujer valiente que ha escrito esta carta, ¿verdad? En verdad, gracias, valoramos esa valentía que usted tomó para escribir, para hablar de su vida, que es la intimidad suya. Primero que nada, yo creo que sí es una falta de respeto grave, porque su hermana, primero que nada, es su hermana, sangre de su sangre, ¿verdad? Pero usted como mujer y su esposo son los únicos que pueden dejar entrar a cualquier persona a su casa. Si usted y su esposo no están en común acuerdo, no pueden permitir visitas. Es abrirle la puerta a una visita es un arma de dos filos, porque usted tiene que saber que quien entra a su casa, usted tiene que conocer a esa persona, qué valores tiene, qué fundamentos tiene en su vida. Que esa persona no vaya a traer a su casa cizaña, que no vaya a traer esas cositas, que no vaya a despedir malas actitudes, que no se le vaya a pegar a su familia malas costumbres, ¿verdad? Entonces, primero que nada, usted y su esposo tienen que sentarse a hablar. Si su esposo lo niega rotundamente, usted tiene el derecho de pedir consejo. Nuestro pastor en las cámaras va a aparecer su número telefónico y usted puede hablar con nuestro pastor, usted puede pedir un consejo y tomarse un poco más de tiempo. Yo creo, hermana, que usted tiene que cerrarle la puerta a su hermana. Es cierto, son familia, pero usted tiene que velar primero por su hogar, por la intimidad de su hogar, porque su hogar no se destruya. Usted tiene que ser firme, decirle, tú no entras más a mi casa, tú no vas a faltarme el respeto más. Si la familia de él está acostumbrado a mezclarse parejas con otras parejas, tíos, primos, hermanos, yo no lo sé, pero usted no permita eso en su hogar.
Y usted puede decirle a su esposo, esto no lo vamos a permitir, no es sano, tampoco está en la palabra del Señor que podemos hacer eso. No, definitivamente no. Es usted y su esposo, sus hijos, pero nadie más puede, no hay terceras personas que vengan a ser parte del círculo familiar. Entonces, hermana, amiga, por favor, pídale la dirección al Señor y dígale al Señor, Señor, haz que en el nombre de Jesús de Nazaret esto se aclare y que su hermana entienda de una vez por todas que usted y su esposo ya forman una familia, que ella necesita buscar a alguien diferente a su esposo. No sé si ella se confundió, dio una amistad y luego confundieron los papeles. Y su esposo, hermana, también. Definitivamente usted tiene que decirle a él que se porte como un varón correcto, que la respete, que él tiene que respetarla, porque cuando ustedes contrajeron matrimonio, ustedes prometieron delante del Señor respetarse, amarse. Ahora es momento de cumplir eso. Es cuando llega la prueba que nosotros es donde ponemos en acción lo que hemos prometido. De decir, te voy a respetar hasta el momento. Así que le animo a que le cierre la puerta a su hermana definitivamente. No deje, y ya su hermana ya entró y empezó a dejar su cizaña. De repente, el enemigo la usó a su hermana para infiltrarse en su hogar. Ahora usted, como una mujer valiente de Jesucristo, póngase en pie, a orar, a clamar, a pedirle a Dios que disipe todo dardo, todo plan del enemigo y haga al Señor partícipe de su hogar. Lo primero que usted tiene que hacer es hacer al Señor que reine en su hogar, hacer que su esposo y usted se incorporen, que tengan una relación con el Señor. Si su esposo y Dios están así, difícilmente le va a fallar. Si usted y el Señor están así, difícilmente usted le va a fallar a su esposo. Pero si su relación o la de su esposo no están así con el Señor, ese es el grave problema. Es ahí donde descuidamos al único que puede tener la solución en nuestra vida, que es Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a nuestra amiga que nos ha enviado esta carta. Como decía nuestra hermana Fernanda, muchas bendiciones porque ha podido compartir, y creemos que muchas familias también muchas esposas están pasando una situación similar a la suya. Pero algo muy importante quiero decirle a usted, mujer, esposa, madre, si es madre, hay que entender qué es el ser humano, que debe tener una dignidad. ¿Qué es la palabra dignidad? Dignidad se encierra en muchas maneras. Respeto, primeramente. Mucha educación. Encierra mucho que de verdad no tenemos el suficiente tiempo para explicarlo. Pero veamos lo que dice la palabra en Proverbios 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Si usted ha tomado este momento de enviarnos esta carta, porque hay sabiduría de Dios en usted. Porque no corrió a hacer cosas que no debe de hacer. Y una de las cosas que buscó, algo que la sabiduría que Dios le ha dado, ha venido a la presencia de Dios a pedir consejo para que pueda encontrar la respuesta de su matrimonio, pueda encontrar la respuesta de esta situación que está pasando. Pero vemos nosotros en este caso que realmente yo creo que en una parte podemos poner el decir, es que yo lo amo. Es que el amor verdaderamente, amiga, cuando se ama a una persona, no se demuestra con que la persona haga y deshaga en la casa como sus deseos que quiera hacer. Y si, como le digo, y si lo estoy haciendo, ¿qué? O sea, estamos viendo que no hay respeto hacia su persona. Y como le dije anteriormente, la palabra dignidad se merece respeto. Toda dama se merece respeto. ¿Por qué? Porque es su casa. Nadie puede venir a turbar su casa. Y lo vemos nosotros aquí en el capítulo 11 de Proverbios, en el versículo 29 dice, el que turba su casa heredará viento. ¿Qué es lo que está haciendo su esposo? Trayendo problemas a su vida, a su matrimonio, a su hogar. Quizá ustedes han estado viviendo muy bien, han tenido sus bajas y altas, pero han estado ahí juntos. Y creo que una de las decisiones y el consejo que le puedo dar yo es uno de, primeramente, que ustedes se casaron y creo que ustedes merecen estar ambos
Lamentablemente, si hay una necesidad en la familia, se puede ayudar en diferentes formas. Pero vemos nosotros a veces que la familia busca la manera para poder llegar a la casa, pero no nos damos cuenta que los que viven en la casa verdaderamente traen problemas, traen situaciones, y esto provoca una separación. Ya no hay una intimidad entre ustedes en comunicarse, no hay una intimidad donde ustedes necesitan un tiempo libre, estar juntos. Y vemos entonces, una de las cosas es que ustedes deben entender y hacerle entender a su esposo de que un hogar es un hogar y se respeta. Bienvenidos sean la familia, pero no quedarse ahí, no tomar 2, 3 meses, un año. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan espacio, necesitan tiempo, ustedes, y especialmente si hay hijos, se necesita tiempo para los hijos. Porque ya una persona, cuarta, quinta persona, quita tiempo, ya no está la intimidad, ya se tiene que hablar hasta que lleguen a su dormitorio, platican y todo ese día pasan. ¿Por qué? Porque hay personas de por medio que no pueden hacerlo como anteriormente lo hacían. Y muy importante entender cuando hay que darle valor a la familia, hay que darle valor al hogar. Así que creo que su hermana viene haciendo alguien más de la familia, creo que es su familia. Usted la puede ayudar en diferente forma. Pregúntele cuál es la necesidad que tiene, si no tiene dónde, si usted puede aportarle algo y que ella también ponga de su parte buscar un lugar, pero no tenés que estar ahí. Y también, como le digo, el amor para su esposo, bendiciones, pero entienda qué es el amor. El amor no es, yo lo amo y tendré que aguantar, no aguantarle, no. Ponga recta las cosas, hable con su esposo y dígale a su esposo que verdaderamente que se necesita respeto, se necesita una disciplina en ambos. ¿Para qué? Para que haya un respeto, y que si hay necesidad de poder ayudar a ambas familias, está bien, ayúdenlo, pero no tener a la familia dentro del hogar, porque eso destruye. Eso, cuando hay 3/4 personas, hay problemas. ¿Por qué? Porque hay una decisión que hay que tomar, ya no la toman ustedes dos, las toman las 4 personas, las 5 personas que están habitando con ustedes. Así que muy importante, el hogar se hizo para 2, así que sigan para adelante, busquen la dirección de Dios, que es muy importante, y que pueda Dios hacer una obra en su esposo, en usted, ponerse usted firmes para que este matrimonio no se destruya, más bien sea un ejemplo para la sociedad. Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermana, gracias, hermanas. Bien, querida amiga, gracias por escribirnos. Y la conducta clave es inmoral, es corrupción, es una aberración delante de Dios, y Dios condena. Así que en ese caso, usted tiene la autoridad para dejarle saber directamente a su esposo de que usted es la esposa y que usted merece respeto y que usted no está de acuerdo aunque él diga lo que diga. Y a la misma, a su hermana también. Si usted desconfía de ella, ¿entiende? Pues simplemente, ¿entiende? Bueno, yo lo siento mucho, tú provocas a mi esposo, porque tú no estás supuesto aquí en mi casa a andar en shorting para que él te vea y cruzando la pierna. Ese es el primer paso que tiene que parar, un respeto. Pero por otro lado, ellos pueden verse por la calle, se pueden ir a un hotel, se pueden a cuanta cosa y usted no se va a dar cuenta. En ese caso, lo que usted tiene que dejar de saber es que lo que están haciendo no está de acuerdo a la voluntad de Dios, y que tarde que temprano todo se va a saber, porque no hay nada oculto que no sea descubierto, ni escondido que no sea traído a la luz. Déjale saber a su esposo que si usted sabe de veras que él está haciendo esas cosas, pues usted tiene que servir su cuerpo, porque usted no sabe si su esposa, si su hermana está enferma, porque un hombre que anda con diferentes mujeres coge enfermedades, y al coger enfermedades las va a transmitir. Vamos a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo 18, de 16 al 20. Levítico, capítulo 18, de 16 al 20. Mira ahí lo que dice la palabra de Dios. Si él está viendo el programa, que vea esto. Es una aberración, y el castigo viene delante de Dios. Así purificará el santuario a causa de la... Levítico 18, de 16 al 20. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de tu hija no descubrirás. No tomarás a la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Con parientas es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo,
contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ok, es decir, que es un acto de aberración, es un acto de incesto, y Dios castiga esa cosa. Por eso Dios dice que es tomando la desnudez. No debe hacerlo. Y no lo permita, querida hermana. ¿Qué puede hacer? Clamar a Dios que le dé la sabiduría y le dé la fortaleza para que Dios sea el que transforme el corazón de su esposo. Pero tenga mucho cuidado. Si él no se somete a esas cosas, usted no puede apoyarlo en lo que él está haciendo. Porque es una aberración. Y la aberración conduce a contaminación. Y la contaminación destruye el hogar. Por eso tenemos muchísimos hogares destruidos. Por las aberraciones, las inmoralidades y la corrupción. Ore a Dios. Pídele a Dios la fortaleza. Pídele a Dios la sabiduría. Llámeme y podemos hablar con lujo de detalle. Yo puedo hablar con su esposo también, aún con su hermana, todos juntos. Podemos hablar porque no está bien. Y su esposo que se someta. Que Dios hizo un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. No es dos para uno. Así que es muy importante que entienda. Es un insecto, es una aberración y Dios castiga. Posiblemente su esposo puede tener una enfermedad muy pronto o Dios se lo puede quitar del medio. Son cosas que pueden hacer. No queremos que suceda esas cosas, pero sí lo que queremos saber es que entienda. No tiene que divorciarse, querida amiga. No se divorcie. No lo bote de la casa. Póngale el punto sobre la I y no permita que él haga esa cosa. Y si él sigue haciendo esa cosa, su cuerpo, resérvelo. Ahí la palabra la apoya a usted. Que no tenga sexo con él. Porque entonces usted está apoyándolo para que haga. Y después va a querer que hagan un trío. ¿Sabes lo que es un trío, verdad que sí? Es decir, que entonces dos en una cama y otro... No. Es una aberración. Cuídese. Pídele a Dios sabiduría, fortaleza y reprenda, porque es un espíritu demoníaco. ¿Un espíritu qué? Demoníaco. Que destruye la familia y aún destruye la vida individual. Vamos a orar. Hermana, ore para que el Señor tenga misericordia. Padre Santo, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora, Señor, poniendo la vida de esta mujer, Señor, de su familia, de su esposo, Señor, no sabemos si tiene hijos, pero si, Señor, si hay hijos, aún glorifícate, Señor, en la vida de estos hijos. Padre Santo, tú has escuchado el testimonio de ella, Señor, clamamos para que seas tú ayudándolos. Señor, por favor, ponga a esta mujer, llénala de fuerza, Señor, llénala de valentía, Padre Santo, para que ella venga a los pies de Cristo y pueda, Señor, clamar a ti, Señor, por sabiduría, por entendimiento, Padre, para que seas también tú, Señor, trabajando en el corazón de este varón, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, no permita, Señor, que el enemigo logre, Señor, destrucción en este hogar. Por favor, Padre, clamamos por tu misericordia en esta familia, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Sé tú, Señor, trayendo luz a este hogar. Sé tú, Señor, construyendo aquellas paredes que se han caído, Padre Santo. Sé tú, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por favor, obrando en ellos un milagro especial de restauración, Señor, de perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y en este momento entramos de lleno en el mensaje de la palabra de Dios a cargo del evangelista Jorge Ramón. Gracias, pastor. Bendiciones. Una bendición de poder estar con ustedes de nuevo para traer una palabra de Dios que es necesario, que es muy actual para nuestras vidas en estos tiempos que estamos pasando, situaciones muy fuertes en todo el mundo entero. Vamos a leer el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos ahí. 2 de Timoteo, el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en este momento, Señor. Glorifícate a cada vida, Señor, que pueda ver este programa. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta meditación de la palabra de Dios: ¿eres tú soldado del ejército de Dios? ¿Eres tú soldado del ejército de Dios? Si tú has llegado a las filas del ejército de Dios, quiero hablarte un poco de qué es ser soldado de Dios, qué es pertenecer al ejército de Dios.
Y vemos nosotros en tiempos y hemos visto en programas que pensamos que el ser soldado es ponerse una ropa encima y decimos a hacer lucha. Y a veces estamos erróneos en esto porque nos vestimos, pero no sabemos cómo estamos vestidos por dentro, si verdaderamente nosotros vamos a soportar al enemigo, nosotros vamos a poder pelear con el enemigo que se llama Satanás. Entonces a veces nos equivocamos poniéndonos un uniforme como se visten los soldados del ejército y pensamos que ahí está, ya hemos hecho la guerra y que la hemos ganado. No la hemos ganado. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que entender qué es ser soldado del ejército de Dios. ¿Qué es un soldado? Es una persona que es llevada, preparada para la guerra. Oiga bien, un soldado es una persona que lo preparan para ir a la guerra. Y nosotros, Dios nos prepara a nosotros que tenemos que hacer guerra con el diablo, con Satanás, porque es el enemigo número uno que tenemos nosotros, los cristianos evangélicos. Y vemos nosotros aquí, Pablo hablándole a Timoteo. Timoteo solo tiene dos libros, primero y segundo, pero cuando yo leía la palabra de Dios, veía por qué el apóstol Pablo le habla a Timoteo y refiriéndose a un soldado. Empecé a estudiar la palabra de Dios y empecé a entender que ser soldado de Dios, Dios nos prepara a nosotros. ¿Por qué nosotros perdemos mucha guerra con el enemigo? ¿Cuál es la razón? Quizá nos ponemos el uniforme, hermano, de soldado y decimos que vamos a la guerra. Vemos nosotros un ejemplo de uno que fue escogido por Dios, David. David peleó con el filisteo y vemos nosotros cuando él llegó a pelear con él no peleó ni con ropa, él peleó en el nombre de Dios. Y así nosotros los cristianos evangélicos tenemos que pelear en el nombre de Dios. Pero ¿qué más nos puede llevar a ser un soldado? Dice que para llegar a ser un buen soldado de Cristo es necesario 4 cosas. Una es someterse a Dios. ¿Por qué? Porque someterse, esto nos lleva a someternos en un entrenamiento especial, físico y espiritualmente. Oiga bien, es físico y espiritualmente. No podemos nosotros tener guerra con el enemigo si nosotros no estamos físicamente bien. No podemos tener guerra, no podemos hacerle guerra al enemigo si espiritualmente no estamos bien. Pero vea que es un soldado que le sirve a un país. ¿Sabe qué le enseñan a un soldado cuando llega a servirle a un país, X país? Le enseñan a tener carácter, le enseñan a tener dignidad y le enseñan a tener honor. ¿Ven cómo es el ser humano, cómo es que el ejército de cualquier país, qué le enseña primeramente cuando reclutan a las personas y lo traen al ejército? Le enseña que tenga carácter. Una persona que tiene carácter tiene estabilidad. Una persona que tiene carácter puede seguir adelante. Una persona que tiene carácter está firme a lo que lo llaman. Ese es un soldado. Tiene también dignidad. ¿Por qué? Porque da la vida por su patria. Da la vida por su patria. Y nosotros damos la vida por nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos que luchar, porque sabemos que la lucha no es con sangre ni con carne. No es con el vecino, no es con los hijos, no es con la esposa. Es con el mismo enemigo de las tinieblas. Y vemos nosotros que un soldado que le sirve a un país tiene carácter, tiene dignidad y honor. Si estas 3 cosas esta persona lo tiene, que le enseñan cuando entra al servicio militar, ahora veamos qué nos dice a nosotros Dios, a nosotros, los cristianos evangélicos que nos llamamos. Esto no es solo portar una Biblia, esto no es nada más decir soy cristiano evangélico. No, ¿qué es ser un soldado de Dios? Vea, si formamos y somos parte del ejército de Dios, debemos hacer y tener 4 cosas que yo le voy a mencionar.
Primero, obediencia. Segundo, sometimiento. Tercero, fidelidad. Si estas cosas, estos tres elementos, estos tres, lo que mencioné anteriormente, lo tenemos nosotros, estamos firmes y sabemos que formamos en las filas del ejército de Dios. Pero si no estamos en esto de la obediencia, no estamos en el sometimiento y no somos fiel a Dios, aquí viene el enemigo y tan fácil nos gana la guerra. ¿Por qué? Porque no estamos sometidos al Rey de Reyes, Señor de Señores. No estamos obedeciendo al que nos da vida y vida eterna. No somos fiel al que es fiel para siempre. Y nos damos cuenta que si ustedes han tenido oportunidad de ver cuando salen las marchas en las calles, los soldados siguen la orden del general, siguen la orden del que va delante de ellos. Y Dios nos enseña a nosotros aquí en la palabra, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado, dice, de Jesucristo. No dice de un buen soldado de algún país, no, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el capitán, es el comandante. Él nos enseñó a nosotros cómo nosotros tenemos que estar en sometimiento, cómo nosotros tenemos que ser fiel, cómo nosotros tenemos que tener ese sometimiento a Él, porque Él es el capitán de nosotros. Él es. Pero si nosotros decimos que formamos parte, somos soldados del ejército de Dios, tenemos que tener este sometimiento, tenemos que tener fidelidad a Él, tenemos que tener obediencia a Él. Vuelvo de nuevo para la persona que lo llevan al ejército de cualquier país. Le enseñan a tener esto, carácter, dignidad y honor. Y este soldado lo tiene y se lo ponen en su mente de que eso tiene que representar el país, y ese soldado siempre va a mantener en su mente de tener honor, de tener dignidad, de tener carácter a representar a su país. Y nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Cómo nosotros lo representamos? Cuando estamos en una debilidad, cuando cualquier cosa nos desvía, cuando cualquier cosa nos apaga. Y cuando Dios nos enseña acá que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él nos enseña a nosotros entonces que tenemos que tener nosotros dignidad, tenemos que tener carácter, tenemos que tener nosotros obediencia a Él. ¿Y qué es lo que nos lleva a todo esto? Obediencia, sometimiento y fidelidad. Nos lleva a las tres palabras de es decisión, determinación y disposición. Vean qué importante es la palabra de Dios cuando nosotros entendemos, cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Tenemos que tener una decisión. Cuando somos y formamos parte del ejército de Dios, tenemos una decisión muy firme a la palabra, al servicio de Dios. Pero si decimos que somos soldados, pero somos reclutados en el ejército de Dios y no tenemos ese sometimiento, no podemos tener una decisión. Es mentira. Porque cualquier cosa nos desvía, cualquier cosa nos detiene, cualquier cosa tan pequeña nos detiene. Pero Dios nos enseña a tener una decisión, determinación y disposición. ¿Y qué es la palabra disposición? Disposición es cuando Dios llama a hacer algo tan muy pequeño y decir, heme aquí, Señor. Esto es lo que nos enseña a Dios nosotros, de estar dispuesto. No ver la cantidad, ni la calidad, ni a dónde lo lleva Dios a uno. Estar dispuesto. Determinación. ¿Qué es determinación? Determinación es decir, estoy preparado. Como el soldado que leí anteriormente, que un soldado cuando está listo y preparado, le dicen, prepárense que tenemos una guerra con este país. El soldado toma estas tres partes también, la decisión, toma una disposición y toma una determinación. Y la determinación que toma el soldado del ejército de un país es dar su vida por su patria. Y nosotros tenemos que dar nuestra vida en las manos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la lucha no es con sangre ni con carne, con potestades de tiniebla, con el mismo Satanás que se llama diablo. Con él es que tenemos guerra todos los días nosotros. Pero tenemos que tener estas decisiones como cristiano evangélico, como a ti, amigo, amiga, que estás viendo este programa.
toma esta decisión, toma esta determinación, toma esta determinación y disposición a dar tu vida a Jesucristo, porque Jesucristo viene a transformarte, Jesucristo te viene a cambiar, Jesucristo te viene a dar los pies firmes, Jesucristo te enseña a tomar una decisión en tu vida, a tu familia. Quizá algún momento tú ves que tu familia ya fracasó. Te quiero decir que cuando tú das la vida a nuestro Señor Jesucristo, te enseña a tener una decisión a levantar a tu familia, disposición a poder ayudarlo, hay determinación donde dice, hasta aquí le doy entrada al enemigo y yo levanto a mi familia en el nombre de Jesús. Pero cuando nosotros no tenemos esto en la mente y no nos sometemos a Dios, no podemos entender lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso vemos un caos nosotros en muchos lugares, en congregaciones, personas que verdaderamente le sirven a Dios, pero en algún momento dejaron de entender la palabra de Dios, dejaron de someterse a Dios, dejaron de creerle al Dios que Él es fiel. Entonces vemos que el enemigo ahí toma ventaja. Me llama mucho la atención por lo que leí sobre el soldado que le sirve a la patria, a un país, sobre el soldado que dice, aquí estoy preparado, yo quiero que me recluten a mí, y el soldado sabe que lo que le hacen también, lo preparan. Dice que toda persona que es reclutada en el ejército es preparado en forma disciplinada. Escuche bien, al soldado lo disciplinan. Usted no ve un soldado en la calle que camina como quiere. ¿Por qué? Porque recibe la disciplina, es disciplinado, hasta cambia su manera de caminar, cambia su manera de hablar, hasta cambia su manera de ver las cosas, porque recibe una disciplina. Nosotros, Dios nos enseña y nos disciplina a que veamos las cosas diferentes. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuese. Él es el mismo Dios que nosotros le servimos. No podemos ver nosotros las cosas que son oscuras hoy, quizá pensamos que en el futuro así va a ser. No, Dios nos enseña en su palabra que Él es el mismo Dios. Dice que llama las cosas que no son como si fuese. Así es la mentalidad del soldado de Dios. Así debe tener la mente del soldado que le sirve a Dios. El soldado que forma parte del ejército de Dios. Así debe tener la mentalidad. Disciplinado para caminar, para hablar, hasta para pararse. Nosotros tenemos que tener un cambio y el cambio nos da nuestro Señor Jesucristo. Y vemos nosotros aquí que al soldado lo reclutan, empiezan a darle un entrenamiento, le enseñan la disciplina. Aparte de esto, en todo también le dan un entrenamiento hasta convertirlo en un soldado digno de representar a su patria ante cualquier enemigo que se oponga. Le enseñan esto al soldado y Dios nos enseña a nosotros también eso. Dios nos dice en su palabra que nosotros la lucha no es con el vecino, la lucha no es con el hijo, la lucha no es con la esposa, la lucha no es con los que están alrededor nuestro, la lucha no es con la congregación, la lucha es con el mismo enemigo, Satanás. ¿Y quiere ver por qué estoy hablando yo? Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, de quién enemigo, de aquel que estoy hablando yo en este momento. Hermana, por favor, capítulo 10, versículo 10. Gloria a Dios, así se lee la palabra del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. 3 cosas ha venido el enemigo a hacer en nosotros los que somos soldados del ejército de Dios. A hurtar, a matar y a destruir. 3 cosas que le enseñan al soldado cuando entra en el ejército de cualquier país. Le enseñan que el enemigo le puede robar su equipo. Le enseñan al soldado de que si se descuida, lo pueden matar. Si lo matan, no solamente que lo maten, sino que destruyen y pueden destruir al país completo. Entonces vemos nosotros anteriormente que al soldado le enseñan a tener carácter, dignidad, y Dios nos enseña a nosotros a tener
esa armadura. Pero aquí es muy importante que quiero enfocar este mensaje. ¿Cuáles son las armas que Dios nos enseña a nosotros? ¿Qué son las armas que nos da a nosotros Dios? Podrán hacerse la pregunta a ustedes. ¿Será algún rifle, algún cañón? No, Dios nos enseña a nosotros a tener armas muy poderosas. Pero nosotros tenemos que entender cómo nosotros usamos las armas. Si las usamos, tenemos armas con que debemos luchar. Hay que saber qué armas son y cómo usarlas en eficacia. Hay momentos que nosotros usamos las armas que nos ha dado Dios al revés. Cuando debemos nosotros usarlas, no las usamos. Y cuando debemos de tener las armas, no las tenemos. Pero una de las que yo quiero, cómo es verdaderamente, en Efesios capítulo 6, del 12 en adelante, nos enseña el Señor que dice que nos debemos armar de la armadura ¿de quién? De Dios mismo. Dios nos enseña a tener, nos da un uniforme, nos da casco, nos da zapatos, nos da todo. Pero esto tiene un significado. ¿Por qué nos lo está dando? Porque sabe que con el que viene a atacarnos, Él no va a atacarnos nada más solo por un lado. Él nos va a atacar todo el cuerpo. Entonces Dios nos dice a nosotros que tenemos que cubrirnos. La cabeza es la mente. Ustedes saben que cualquier pensamiento que llegue a la mente, ya decimos que es el enemigo y que el enemigo no me deja hacer esto, no me deja hacer aquello. ¿Y qué es lo que primero el enemigo no quiere hacer cuando ataca tu cabeza? Es alabanza a Dios. Es reconocer que hay un Dios todopoderoso. Es cuando el enemigo no te deja abrir la boca y a darle una alabanza a Dios, adorar a Dios, decir, Dios, tú eres grande, tú eres que hiciste los cielos y la tierra. Eso no le gusta a Él porque está engrandeciendo al jefe de jefes, rey de reyes, el jefe de los ejércitos de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Él no le gusta eso. Otra de las armas que Él no quiere que nosotros lo usemos, la palabra misma de Dios. A veces no leemos la palabra de Dios y nos sentimos que somos derrotados, nos sentimos que cualquier comentario, cualquier cosa que nos digan o nos venga, nos sentimos que ya fuimos heridos, fuimos vencidos. Y la palabra de Dios dice que el que escudriña la palabra de Dios dice que el que encuentra la verdad encuentra la paz, encuentra la seguridad. Y ahí es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Aquí hay verdad, aquí hay seguridad, aquí hay fidelidad. ¿Por qué? Porque leemos la palabra de Dios, el mismo Dios nos habla a través de su palabra. Otro que al enemigo no le gustan las armas son la sangre de Cristo, porque Él nos ha venido a limpiar de todo pecado. Algún momento, tal vez, querido televidente que estás viendo el programa, oh, pero es que yo era un borracho, yo era drogadito. No, olvídate, cuando tú le das la vida a Cristo, la sangre de Cristo te viene a limpiar, te viene a ser una persona útil para que tú formes parte del ejército de Dios. No te sientas que tú no vales nada, tú vales mucho en la mano de Dios, pero deja que Dios haga una obra en tu vida. Otra arma que Dios también es la oración. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, al enemigo no le gusta. Vemos nosotros que en la Biblia nos explica y nos dice claramente que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en ayuno, llegó el enemigo a atacarlo, llegó el enemigo a tentarlo. Pero ¿cómo lo venció Él? Por la palabra de Dios. ¿Cómo lo venció Él? Diciendo, el único que debo yo de escuchar es al Dios Padre. Y así nosotros tenemos que escuchar al Dios Padre, al Dios verdadero, al Dios único, el omnipotente, el que está siempre, 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 donde quiera que nosotros le clamamos, Él está ahí presente. Él es el Dios que nosotros tenemos que clamar todos los días. ¿Y cómo tenemos que tener una comunicación con Él? Es en oración, orando sin cesar, orando a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar hincados 14 horas, 15 horas, podemos estar hablándole a Dios en oración, en el trabajo, en el bus, en el tren, donde quiera, estamos en comunión con Dios y el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer y usar estas armas. A veces usamos las armas mal. Vean un soldado no aprende a usar las armas. Fácil le gana al enemigo, fácil lo mata al enemigo. Y Dios nos enseña a nosotros que tenemos que orar, porque ahí encontramos nosotros cómo Dios nos disciplina, cómo Dios nos enseña a usar las armas que Él nos da.
Otra de las armas, el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que Dios venga con su Santo Espíritu, nos guía, dice el Espíritu Santo, que la palabra nos dice que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente hasta la cabeza, nos sabemos nosotros dónde caminamos, dónde vamos y a quién seguimos nosotros. Eso es lo que hace el poder del Espíritu de Dios. También tenemos a nosotros el nombre de Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los cielos ni dado a los hombres que podamos tener salvación. A Él es el que tenemos que seguir. Él es nuestro comandante. Él es el que nos ofrece vida y vida eterna. Y nos da vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Y el último, algo que a muchos quizás no les gusta, dice que es rica la comida, pero el ayuno. Es muy importante ayunar. ¿Por qué? No ayunar para comprar a Dios. No ayunar para que lo vean. No ayunar para que digan, este hombre sí está sometido, como muchos usan una palabra que dice, se ha metido con Dios. No, hay que entender qué es el ayuno. El ayuno es preparar el cuerpo. ¿Por qué ustedes creen que a los soldados les dan un poco de comida? Porque hay momentos que el soldado pasa en guerra y no come 3 ni 4 días. Y Dios nos enseña a nosotros que en el ayuno hay momentos que nosotros debemos de dejar un lado el alimento para prepararnos, para llenarnos del poder de Dios, porque el enemigo dice que ha venido para hurtar, para matar y destruir. Él no ha venido a pasar pañito por la espalda de uno para decir, te toqué. No, Él dice que viene a robar. ¿A robar qué? La salvación que nuestro Señor Jesucristo nos la ha dado. A matar, a que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y a destruir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que, querido televidente, querido hermano, hermana en Cristo, recuerda, si tú eres soldado del ejército de Dios, recuerda, toma las armas que Dios nos enseña cada día en su palabra y verás cómo tú vas a vencer. Porque la palabra dice que la palabra es como espada de doble filo que entra a lo más profundo de nuestro ser. ¿Y qué dice? Que hace algo especial, hace algo nuevo. Así que deja que Dios haga en tu vida lo que debe de hacer, en tu familia, en tus hijos, en tu hogar, en tu matrimonio, y verás. Pero si tú formas parte o quieres formar parte del ejército de Dios, tú verás la victoria, porque en la palabra de Dios me enseña a mí, te enseña a ti y nos enseña a cada uno que la victoria es la que nos da Dios nosotros. Así que Dios le bendiga. Amén. 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 Gloria al Señor. Tremendo mensaje. Amigo televidente, ¿eres soldado o eres un recluta? Es la pregunta que te dejamos en tu mente. El que es soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de la vida. El que es soldado de Jesucristo busca la cosa de arriba. Y las demás cosas serán añadidas. La salvación del alma es lo que vale. ¿Qué recompensa dará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? El soldado vive de acuerdo a su Señor. ¿A quién le dirige? A su capitán. Y el capitán es Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Repite conmigo esta oración y di, Señor, enséñame a ser un soldado tuyo. Llámame a tu lista y alístame, Señor, en tu ejército para predicar el Evangelio de salvación, para compartir tu palabra, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Perdónanos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis rebeliones y lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Confieso mi pecado y te acepto como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración de fe, te invitamos a que visite una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo y escríbenos como un testimonio de que aceptaste a Cristo hoy y quiere alistarte para la batalla de la fe. Te podemos mandar una Biblia gratis. Escríbenos. Al final de nuestro programa, ven nuestra dirección y teléfono. Mientras nuestros hermanos se despiden de usted.
Gloria a Dios, para mí ha sido un gran gusto estar compartiendo con ustedes en esta noche. Estoy para servirles, mi nombre nuevo es Fernanda Sánchez. Muchas bendiciones. Bendiciones, nos veremos la próxima semana, si que no ha venido, porque lo esperamos muy pronto. Mira aquí nuestra pantalla, en televisión y teléfono, llámenos, estamos para servirlo. Y recuerde, Cristo está a las puertas, tocando para que usted entre. Hasta pronto.